moderador de este panel, tengo el honor de moderar este panel, que no aparece acá atrás, pero que se trata sobre los procesos emancipadores contemporáneos de nuestra época. Así que voy a partir con una presentación del tremendo panel que tenemos. Manuel Canelas, que hoy día es viceministro de Planificación y Coordinación de Bolivia, fue diputado también por el MAS, una perspectiva muy interesante con el que vamos a contar. Alejandra Parra, que la conozco ya hace algunos años, que es fundadora de Wikipolítica en México, una organización que llevó a Pedro Kumamoto a ser uno de los primeros diputados independientes en México. Ahora estuvo coordinando 14 campañas de la Wikipolítica, incluyendo la de Pedro Kumamoto a ser senador, que sacó 800.000 votos y que también tenemos el honor de que esté acá. Matías Bianchi, que también nos conocemos hace algunos años, que ha trabajado en la OECD en distintos espacios, es director y fundador de Asuntos del Sur y también fundador de la Red de Innovación Política, de la cual van a escuchar algo este fin de semana porque algunas de las personas que están acá son parte de esa red. Y por último, Christoph Ventura, que es profesor de Geopolítica y que también es el encargado de Relaciones Internacionales de la Francia Insumisa, así que tenemos una de las experiencias de izquierda emergente con esa perspectiva global desde Francia, desde Europa. Para quizás darle una primera provocación a este debate, el panel se llama Procesos Emancipadores Contemporáneos, pero qué importante quizás para empezar a hablar sobre eso, que podamos hablar sobre a dónde vemos el campo, los mecanismos de la opresión hoy día. O sea, si es que estamos hablando de procesos emancipadores, ¿de qué nos estamos emancipando? En este modelo neoliberal que estamos viviendo hoy día, ¿a dónde están esas restricciones a la libertad? Ayer hablábamos sobre que el modelo neoliberal ha desvirtuado la libertad y lo ha convertido en la posibilidad de que todos tengamos acceso a distintos bienes de consumo, o sea, la libertad de consumir. Pero ¿qué significa eso respecto a la libertad quizás más sustancial de la que queremos hablar cuando estamos hablando de opresión o cuando queremos hablar de emancipación? Bueno, Matías, ¿qué perspectivas puedes quizás agregar tú ahí desde la mirada donde está la opresión hoy día, pero también los proyectos que ves tú que están haciendo algo al respecto, que lo están enfrentando? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. La verdad que es un espacio con mucho aire fresco estar aquí, sobre todo... ¿Funciona? Sí. Sobre todo en el contexto tan dramático que estamos viviendo. Un poco más alto. Bueno, yo quería... Así que muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí con ustedes. Las preguntas fueron preguntas muy desafiantes. Yo lo que quería... dar algunas pinceladas, porque la verdad que es muy complejo, pero yo quería detenerme en algunos procesos. Lo primero que quería decir es que yo veo una doble crisis, una crisis contextual que estamos experimentando, al mismo tiempo que en una crisis de un movimiento de placas tectónicas del capitalismo internacional que muy bien nos explicaba aquí el compañero. Y esa doble crisis creo que tenemos dos tipos de expresiones más representativas de la izquierda. La izquierda es muy variada, pero dos tipos que me quiero detener y que responden cada una de ellas para llegar a mis conclusiones, de decir, tratar de hilar hacia dónde más o menos veo yo que podríamos ver las cosas. La crisis contextual es la que estamos viendo en los medios, que se acelera en el 2016 con la elección de Trump, el plebiscito colombiano y demás, donde explota la antipolítica, empiezan a salir los zombies que siempre estuvieron en nuestra sociedad, pero empiezan a reemerger, y ahora el domingo que viene con la elección de Bolsonaro se va a consolidar en un proceso que yo siento que estamos parados en 1964 frente al comienzo de 2 décadas de oscurantismo, y donde los problemas que veíamos para atrás van a ser sueños imaginarios. Entonces yo estoy muy preocupado en lo contextual. Y ahí
lo que veo es que la izquierda más tradicional, la izquierda en el gobierno, que es la marea rosa, que logró muchísimos avances en los últimos 15 años de nuestra sociedad, ahí logró esos avances, pero con la caída de los precios de los commodities se empezaron a ver muchos de sus falencias, de sus contradicciones en ese neoextractivismo, en esa mirada jerárquica del poder, esa necesidad de concentrar el poder para poder transformar. Ahí había una trampa y lo que sucede allí es que en esas contradicciones que la izquierda está más en el gobierno, se vuelve de alguna manera conservadora. Porque la manera que tuvo son movimientos que fueron reacción al avance del neoliberalismo en los 90 y surge como una alternativa, pero la manera de hacerlo es para recuperar un pasado. Y ahí es donde yo veo un problema y una contradicción muy importante. Porque en esa fisura que empezamos a ver y donde ya voy a venir a la otra izquierda, es donde permite la emergencia de estos poderes de facto, la vuelta de los poderes de facto, la vuelta de la antipolítica. Pero la manera de reaccionar es una manera, de alguna manera, conservadora, reaccionaria, y donde termina en algunos momentos a defender cosas difícilmente defendibles como la corrupción o la violación de derechos humanos que estamos experimentando en varios países de la región. Y entonces ahí ya tenemos la derecha emergente que vende un sueño, nos propone un sueño que nadie aquí va a estar de acuerdo, pero en definitiva es un sueño de meritocracia, es un sueño de transparencia, es un sueño de recuperar ciertos valores, supuestos valores de nuestra sociedad, donde la gente, eso es muy atractivo, a personas en situaciones de crisis es mucho más atractivo para aferrarse. Pero en definitiva, lo que tratamos de defender, o lo que se trata de defender, son modelos extractivistas, son modelos de protección de industrias al modelo siglo XX, y no estamos proponiendo un sueño diferente. Entonces ahí yo creo que un principal problema que vemos es que no vemos que hay una falsa dicotomía. Lo que es una falsa dicotomía entre esta antipolítica emergente vinculada al neoliberalismo. La dicotomía no es volver hacia atrás. La dicotomía que tenemos que construir es qué sueños volvemos a construir. Y creo que ahí es donde hay pinceladas, pero que todavía no estamos lo suficientemente propositivos para poder hacerlo. Hay pinceladas, y cuando hablo de pinceladas, son los movimientos que nos hablan de biocentrismo, son los movimientos que nos hablan del común, de recuperar esta idea del común, del conocimiento abierto. Ahí hay una guía hacia dónde tenemos que fortalecer esta construcción de este sueño. Y lamento mucho que la mayoría de los gobiernos que teníamos entraron en esta versión defensiva. El otro proceso que tiene que ver, que surgieron muchos o emergieron muchos movimientos, de los cuales aquí tenemos dos, los Pingüinos y los Hijos de Yo Soy 132 en México, que veían en estas contradicciones, en estos procesos, veían estas contradicciones y proponían otras formas de hacer política, maneras mucho más colaborativas, más horizontales, se servían muchísimo de las tecnologías emergentes, con una comunicación muy fresca, pero sobre todo el foco estaba en las formas de hacer política. Está en
en las formas de hacer política. Lo que sucede aquí también, en esto, es que tenemos que tener mucho cuidado, porque la verdad no es una, sino que son escenarios muy complejos, es que la realidad coyuntural que tenemos es mucho más grave que las formas. La situación que tenemos, que para mí se va a consolidar con Bolsonaro en el poder y que estos zombies vamos a ver la situación cada vez más grave en la región, requiere otro tipo de acciones y que no es suficiente solamente una transparencia, colaboración, horizontalidad. Ahí entonces tenemos que tener foco, porque creo que estos procesos que yo desde los he estado festejando muchísimo, porque además de estos procesos los pingüinos pasaron a ser Revolución Democrática, los 132 pasaron a ser Wikipolítica, el 15M pasó a ser Podemos, o sea, muchos procesos pasaron a ser alternativas, o ayer que hemos estado festejando a nuestra compañera brasilera de procesos que vienen de los movimientos de junio, el Ven Pra Rua y demás, que terminan ahora con Muitas y todas estas candidaturas independientes que traen frescura. Pero allí lo que tenemos que tener mucho cuidado es que terminamos haciendo el juego a procesos que son mucho más graves, ¿no? Entonces, tenemos que entender, México este año tiene el récord en su historia de asesinatos. Colombia vuelve a tener récord de asesinatos de dirigentes políticos, más que en 10 años. Cuando hablábamos, estamos viviendo un retroceso de los derechos que se habían adquirido de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Este pragmatismo de la izquierda que en un momento se festejó, pero luego se condenó por los excesos de corrupción, lo que sucedió es que sin esa intermediación de esos gobiernos de izquierda, que los acabo de criticar hace 2 minutos, ahora están los poderes de facto sin intermediarios actuando en nuestros países, que son corporaciones, medios de comunicación, grandes empresas. Y también nos molestaba que había presión sobre la justicia y demás. Ahora directamente estamos viviendo el lawfare, que es un proceso legal que es básicamente la justicia para mis enemigos. Entonces tenemos que creo que el desafío que tenemos es muy grave por estas dobles, profundas crisis que se dan en simultáneo, y en el que tenemos que ser muy creativos. Y entonces quiero terminar tratando de responder estas preguntas. Porque entonces la pregunta es, ok, ¿qué hacer? ¿Dónde nos situamos? ¿Con quién construyo? ¿Quién es dueño de la verdad? Porque además la izquierda siempre estamos buscando esa verdad absoluta, ese valor moral superior. Yo soy de los que creen que no hay soluciones mágicas. La provocación era un poco que yo contara a ver qué procesos yo veía. Creo que hay un poco de todo. Tenemos que observar qué podemos recuperar de distintos tipos de expresiones. Y creo que lo voy a decir en 3 niveles que tenemos, si puedo terminar con esos 3 niveles, que es de alguna manera ver lo particular al mismo tiempo que el bosque. Nos toca ese gran desafío. Uno es focalizarnos y seguir construyendo en lo local. Estas expresiones que surgen, que tenemos algunas expresiones aquí, desde lo local, focalizándose en las formas, traen mucha frescura, porque ahí podemos ser mucho más creativos y tener real incidencia para trabajar en interseccionalidad, para trabajar en medio ambiente, creí que me ibas a hacer una pregunta, perdón. Bueno, el medio ambiente, podemos ser mucho más creativos ahí en lo local, trabajar en cómo crear otra manera de financiar la política, que es algo muy grave en nuestras democracias actuales. Sin embargo, si nos quedamos solamente en lo local, nos perdemos el bosque. Y hemos terminado siendo
ajenos a procesos, y estamos viendo en este momento a muchos movimientos, aún en Brasil, que quieren ser neutrales. Está viniendo el tsunami, pero quieren ser neutrales, porque yo me dedico a lo local. Creo que es un error histórico monumental. El segundo es, al mismo tiempo, pensar y reflexionar y actuar en lo nacional. Creo que ese es un cambio que hicieron Revolución Democrática, que ha sido muy valeroso, de dejar de tener miedo al poder y de ir a tener una vocación de poder y de construcción de poder, que también refería al compañero. Es la manera de no ser testimonial. Muchos de los movimientos emergentes han terminado siendo testimoniales porque somos demasiado puros para cualquier cosa. Entonces, y nuevamente quedamos fuera de procesos y de luchas más grandes que nos están pasando en la cara. Y el tercer punto es que no podemos dejar de entender la geopolítica. Muchos de los movimientos estos que reaccionan al gobernismo de la izquierda, no vimos que América Latina en los últimos 15 años ganó niveles de autonomía geopolítica que no habíamos tenido en 200 años de historia. 200 años, quizás ahí entre la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría, esos 2 años, quizá hubo un intento similar, pero nunca tuvimos la posibilidad de frenar un ALCA, de crear instituciones multilaterales alternativas, de decirnos a Assange, lo voy a tener en mi embajada, de poder tener, ¿saben qué? Voy a crear un marco civil de la Internet. O sea, niveles de autonomía que no se habían tenido y que los ganó esa izquierda. Y no lo podemos descuidar. Y a hoy, que están en retroceso, vemos cómo se avanza sin ningún tipo. Argentina está de rodillas al FMI, básicamente a merced de lo que se le ocurra. Está Mike Pompeo visitando nuestros países directamente, están esperando así para empezar una guerra en Venezuela. Estamos en un nivel de debilidad geopolítica, estamos retrocediendo 30 años. Entonces es medio que el problema de eso es que la izquierda del gobierno que logró eso, al mismo tiempo le faltó mucha autocrítica y le dio la espalda o peor aún, justifica procesos de violación de derechos humanos que están haciendo en Nicaragua, en Venezuela, que son gravísimos y que deberían ser inaceptables a personas que estamos o nos sentimos desde este campo. Entonces, tenemos el desafío, hay algunos movimientos que se enfocan más en el nivel 1, hay otros que se enfocan más en el tercer nivel. Creo que el desafío que tenemos hoy es que necesitamos jugar en los 3 niveles. La historia nos está planteando un escenario especialmente traumático y donde tenemos que ver el árbol y el bosque al mismo tiempo. No podemos hacer eso sin empatía, no podemos hacer eso sin una visión de futuro y no podemos hacer eso sin una profunda autocrítica de nuestras propias acciones. Gracias, Matías. Rápidamente reaccionar un par de puntos. Hay 2 cosas que creo que no... Primero, festejo que estamos muy en sintonía, que no estamos hablando de reconstruir la izquierda como una cosa, sino cómo podemos enriquecer de distintos procesos de izquierdas y cada uno contribuye. Y me encanta lo que dijo Manuel de si no tendemos puentes, el tsunami nos lleva puestos. Así que, pero hay 2 cosas que quería resaltar que creo que no surgieron y que me parecen muy fundamentales en este proceso. Uno es que tenemos que entender que el poder ya no está en las instituciones. Nosotros creemos que el poder está en los partidos políticos o en el canal del gobierno. Parte del problema estructural es que el poder cada vez está menos ahí. Entonces tenemos que buscar otros espacios también de construcción de poder. Sin olvidar pero construir otros espacios. El segundo punto, y me encantaría indagar en eso, pero doy la provocación nada más. El otro es que no hemos hablado de tecnología.
mi celular con el nuevo software me dice que el último mes he pasado 6 horas por día mirando mi celular. O sea, cada vez más nuestra vida económica, nuestra vida social, nuestro trabajo, nuestra vida sexual pasa por esas maquinitas. Espero que ustedes sean mejor persona que yo. Pero no hemos hablado y ahí se está dando una lucha fundamental. Nosotros creíamos que la tecnología era el principal aliado de los movimientos emergentes, de construcción de redes, de colaboración, de estructura descentralizada del Internet y bla, bla, bla. Lo que nos hemos dado cuenta hoy es que hoy es el principal enemigo. Hoy se está dando una batalla geopolítica entre China y Estados Unidos por el control de la Internet, porque es un negocio que maneja, es geopolítico y económico. No estamos discutiendo cómo se están violando las principales en Nicaragua. Lo principal que hacían la parapolicía es sacarle los celulares a los activistas, porque de ahí sacan la radiografía de los procesos. O sea, tenemos que entender que ahí se está dando una lucha constante y creo que me sorprendió de mí mismo no haberlo mencionado. Tenemos que entender, ahí están nuestros derechos, ahí está nuestra economía, ahí están nuestras relaciones. Tenemos que dar una lucha sobre su gobernanza, sobre sus derechos, sobre que además hoy en un proceso de 10 años, hoy 3 de los 5 tipos más ricos del mundo vienen de la tecnología. Así que, tenemos que entender su rol. Y para terminar, sobre el sujeto emancipador, que claramente no más el trabajo, porque cada vez hay menos trabajo. Y bueno, la respuesta no es tan clara y voy a citar a Gramsci. A mí me encanta Manuel Castells, lo escuché el año pasado diciendo que cuando no tenés nada interesante para decir, cita a Gramsci que quedas bien. Entonces lo vamos a citar. Y en definitiva, ser de izquierda, decía Gramsci, es la ampliación de derechos. No es dónde me paro, sino las acciones y dónde está ese tipo de ampliación de derechos. Hoy creo que tenemos que reconstruir y creo que donde viene una idea que a mí me gusta cada vez más es el concepto de sur, del sur global, porque el sur, como concepto no geográfico, porque el sur es anticolonial, el sur es incluir géneros, el sur es indígena, el sur es afro, el sur es extractivismo. Ese es el sur y creo que por ahí podemos reconstruir un nuevo sujeto emancipatorio que ya no es solamente humano, sino también es biocéntrico y tenemos que ir en ese sentido. Muchas gracias, Matías.